Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, a toda la comunidad internacional, a todos los amigos, a toda la gente del reino. Estamos felices por este momento maravilloso, alegres con la escuela. Continuamos con dinámica de Casas Cornelio. Espero que todos estemos preparados para este momento lindo. Espero que estemos preparados, tengamos expectación, tengamos expectativa, tengamos deseos de servirle al Eterno, deseos de poder ser esas herramientas que el Eterno va a utilizar en los próximos días. Esas herramientas poderosas que quieren alegrar el corazón del Eterno, alegrar el corazón del Santo. Tenemos que estar cada día más preparados, cada día más conectados, cada día más llenos de revelación, cada día más llenos del Espíritu, para poder ser esas herramientas que el Mesías va a utilizar para restaurar el planeta, para restaurar la tierra. Entonces, estas escuelas, estas enseñanzas profundas y fuertes, es para entrenar a los líderes, a los Cornelios que se van a levantar para abrir entonces una red de iglesia en casas, para abrir entonces las casas, iglesia en casas, para poder expandir el reino de Dios sobre la tierra, expandir el reino de Dios sobre los continentes, sobre las naciones. Necesitamos estar conectados, necesitamos estar en el espíritu, en un mismo sentir para todo lo que va a pasar. Vamos a irnos rápidamente a la dinámica de Casas Cornelio número 14. Vamos a hablar que Jesús, en el tema Jesús manifestó el reino en las casas. Todo su ministerio se centró en las casas. Era su nivel de operación, ¿ya? Era su nivel de influencia. Las casas fueron entonces, su red social fueron las casas, ¿ya? Su herramienta de expansión fueron las casas. Su herramienta de fama fueron las casas. Fue ahí donde él empezó a manifestar el reino de Dios con poder de una manera grande en las casas. Entonces el reino es simple y difícil. Mire qué tremendo esto, escríbalo, es importante que lo escriba. Copio y aprendo. Este tip poderoso, maravilloso. El reino es simple y difícil. Wow. El reino es simple y difícil. Es entendible para los de corazón limpio y es muy difícil para el sistema. Wow. El reino, oiga esto, es entendible para los de corazón simple y es muy difícil para el sistema. ¿Por qué? Porque rompe sus intereses, porque no trabaja para sus intereses. Sin embargo, una persona sencilla y una persona humilde no está esperando nada, solamente tiene el corazón abierto para recibir. Pero una persona que ya ha sido minada por Babilonia, minada por el sistema, ya está a la defensiva. Ya tiene argumentos para decirle a Dios que no es así, para decirle al reino que no es así. Entonces el reino es simple y es difícil a la vez. Es entendible para los de corazón limpio y es muy difícil para el sistema. Mateo capítulo 5, verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, los que tienen un corazón puro, un corazón limpio, un corazón sin malicia, un corazón sin malos pensamientos, un corazón un corazón abierto, una tierra fértil. Tu corazón tiene que ser una tierra fértil, tu espíritu tiene que ser una tierra fértil para que el reino de Dios pueda operar con poder. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Por este motivo las casas son y serán el lugar perfecto para la operación del reino. Las casas tienen hambre y sed de justicia. No tienen estructura, no tienen dogma, no tienen doctrina, no tienen legalismo. Están llenas de necesidades y el reino arregla todo, salva todo, sana todo y libera todo. Entonces por eso que las casas están hambrientas. Es por eso que cuando yo voy en los aviones y le profetizo a mi vecino que está en la silla y le empiezo a profetizar y le digo, así te dice el Señor, automáticamente esa persona me da atención y me dice, Señor, ¿y usted quién es? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué me está diciendo eso? Y yo empiezo a hablarle y a profetizarle y a declararle, ¿verdad?, el reino. Y esa persona abre su corazón y terminamos siendo amigos. Algunos de ellos han terminado dándome ofrendas mensuales. Algunos de ellos han terminado dándome diezmos, diciendo, bueno, yo quiero sembrar un poco para lo que usted hace con la gente, para que usted ayude a la gente. Y me he ganado mucha gente en los aviones porque a veces me toca primera clase porque el Señor me ha dado ese regalo. Y a veces me toca en la primera clase y les evangelizo y les profetizo y les doy la palabra y terminan siendo mis amigos recibiendo el reino.
Ya están abiertos. Pero muchas veces me he encontrado con personas religiosas, pastores, apóstoles, y empezamos a profetizarle una palabra y tienen siempre un razonamiento, un cuestionamiento, tienen un bloqueo, tienen un muro y no pueden recibir. El reino de Dios es para gente que tiene hambre. El reino de Dios es para gente que acepta que tiene una enfermedad, que tiene un problema, que acepta que está oprimido, que acepta que tiene falencias, que acepta que algo necesita cambiar en su vida, que algo necesita liberar en su vida. Este tipo de gente, el reino tiene que llegar a ellos. Entonces por este motivo las casas son y serán el lugar perfecto para la operación del reino. Las casas tienen hambre y sed de justicia. No tienen estructuras, no tienen dogma, no tienen doctrina, no tienen legalismo. Están llenas de necesidades y el reino arregla todo. El reino salva todo. El reino sana todo y el reino libera todo. Tremendo, ¿no? Las casas querían ver la gloria del Mesías en los tiempos de Jesús. Las casas fueron su red social. El boca a boca de las casas le dieron fama. Este boca a boca de las casas hicieron que él fuera famoso, que él fuera conocido. ¿Por qué? Porque los milagros que se hacían en las casas era para contarlos. Y la gente salía alarmada. Usted sabe lo que es una noticia en un pueblo. Una noticia en un pueblo corre más que una red social. Una noticia en un pueblo es terrible. Entonces es el radio calcetín, la voz del tufo, ¿verdad? Entonces una noticia en un pueblo es tremendo, pueblo chico, infierno grande. Entonces él hacía los milagros en las casas y entonces eso corría para todos los vecinos, todos los caseríos, todos los pueblos, todas las personas eran afectadas. Y cuando este ruido se corría, los vecinos mandaban a llamar al Mesías y lo invitaban a su casa a un almuerzo, lo invitaban a una cena. En realidad no querían darle de comer, en realidad querían descubrir si era verdad lo que se decía de él. Entonces Simón el fariseo invitó al Mesías a su casa. Quería sus milagros, pero no quería su trono. No quería servir a sus pies. No quería su salvación ni su mentorado. Esto es el sistema. Invita entonces a Jesús, pero no quiere su mensaje. Invitan a Jesús, pero no quieren su mensaje, no quieren su doctrina, no quieren su palabra. ¿Entendió? Y esto es totalmente grave, invitar a Elías y no querer al verdadero, sino invitar al amigo de He-Man, al amigo de la Pitufina, al amigo, qué sé yo, del Goku, al amigo entonces de todas estas figuritas, ¿verdad? Al amigo entonces de todos estos maliciositos, ¿verdad? De Mafalda. ¿Verdad? Pero el reino es otra cosa. El reino es algo fuerte. El reino es un plato fuerte. Simón el fariseo invitó al Mesías a su casa. ¿Qué quería este hombre? Quería sus milagros, pero no quería su trono, no quería servir a sus pies, no quería su salvación ni su mentorado. Lucas 7:36. Uno de los fariseos, Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó al Mesías que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Aquí estaban los dos extremos. En esta invitación que le hacían al Mesías, había un grupo que tenía hambre y había otro grupo que lo iba a juzgar. Había otro grupo que lo estaba revisando, que lo estaba supervisando o que estaba viendo en qué se equivocaba para ir a las autoridades y denunciarlo. Porque andaban detrás de él para ver si tropezaba, en qué se equivocaba. Querían meterlo preso, querían matarlo. Y el Mesías lo sabía, él sabía todo eso. Pero él sabía que detrás de todas esas trampas, detrás de todas esas calumnias y mentiras, había un equipo de gente por el cual él había venido. Y él, no importa que su muerte fuera de cruz, no importa que él pasara por el Gólgota, no importa que pasara lo que pasara, él ya estaba destinado. Él sabía que había venido a sacar a los hijos, a sacar a los entendidos, a resucitar a la iglesia del tercer día, a la iglesia de gobierno, a la iglesia de justicia. Tremendo. Entonces vino uno de los fariseos, Lucas 7:36, rogó al Mesías que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Aquí estaban los dos extremos de casa. Mire bien, los dos extremos de casa. La casa de Simón representa a los justos del sistema. De nuevo, la casa de Simón representa a los justos del sistema, a los sanos del sistema. Y la casa de la mujer pecadora, que representa a los enfermos que aceptan que son pecadores y piden médico,
Hay una casa que acepta que cometió error, que acepta que necesita ayuda. Hay otra casa que se cree dueña del seminario, que se cree dueña del teológico, que se cree dueña de las raíces hebreas, que se cree dueña de los libros, que se cree dueña de la Torá, que se cree dueño de la historia, que se cree dueño del conocimiento, que se cree dueño de todo. Ese no necesita la visitación del Mesías. Esa casa no necesita la salvación. Esa casa no necesita la liberación. Pero hay una generación que está esperando este momento, que por años ha pedido y le ha dicho: Señor, estoy esperando, te quiero un toque de tu reino, quiero un toque de tu gloria, quiero una transformación total en mi vida y en mi casa. Tremendo. Entonces, Marcos capítulo 2, verso 17. Oiga esto, Marcos capítulo 2, verso 17. Al oír esto, el Mesías les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No he venido a llamar a los justos del sistema, a los santos del sistema, a los intachables del sistema, a los que tienen un testimonio perfecto del sistema. He venido por los pecadores, he venido por los enfermos, he venido por los atados, he venido por los que están con problemas, he venido por los que tienen dificultad, tienen dolor, tienen angustia. Es por ellos que yo he venido, es a ellos que yo los necesito. Su casa se tiene que abrir, porque con ellos empezaremos el reino sobre la tierra. Con ellos empezaremos la iglesia en las casas, y esto crecerá tremendamente. Marcos 2:17. Al oír esto, el Mesías les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos del sistema, sino a los pecadores de mi casa, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que reconocen que tienen falencias, a los que reconocen que necesitan ayuda, que necesitan salir del cautiverio, que necesitan salir de la enfermedad, que necesitan salir de la muerte. Estos son candidatos para la llegada del reino, para la llegada del mensaje poderoso a las casas. Tremendo, ¿no? Entonces, la casa de Simón el fariseo tenía los dos extremos. Uno pidió que el Mesías viniera, una casa que fue la casa de Simón, ¿ya? La casa de Simón el fariseo tenía los dos extremos. Una casa pidió que el Mesías viniera, claro, este es Simón, a su casa, y la otra aprovechó la visita y se postró a sus pies. Tremendo. Uno lo invitó y la otra no lo invitó. La otra estaba persiguiéndolo. La otra estaba desesperado. La otra es figura de la gente ignorada, de la gente rechazada, de la gente no amada, de la gente que nadie respeta, de la gente que nadie conoce, de la gente que nadie honra, de la gente que nadie quiere. Pero que estaba ahí, sabía que si el Mesías había llegado, había oportunidad de salvación, había oportunidad de liberación, había oportunidad de restauración. Entonces, la casa de Simón el fariseo tenía los dos extremos. Una pidió que el Mesías viniera, ¿verdad? Y la otra casa aprovechó la visita y se postró a sus pies. La casa de los justos del sistema y la casa de los necesitados del reino. ¿Ve qué tremendo esta dualidad? La casa de los justos del sistema y la casa de los necesitados del reino. Los justos del sistema están en la sinagoga. Los justos del sistema están bien aplanchaditos. Los justos del sistema se creen perfectos, se creen santos, se creen poderosos, se creen invencibles. Los necesitados del sistema tienen hambre, tienen sed. Valoran una palabra, valoran una administración, valoran una visitación. Cuando el hombre de Dios visita a los necesitados del reino, ellos se sienten honrados y no hayan que dar. Ellos sienten como que, Dios mío, wow, Dios vino a mi casa. Pero cuando el hombre de Dios visita la casa de uno de los justos del sistema, ellos piensan que el hombre de Dios fue por su dinero. Ellos piensan que el hombre de Dios quiere algo de ellos. Ellos piensan que el hombre de Dios es un necesitado y que si no fuera por su ofrenda y por el diezmo de ellos, él se va a morir, él no va a crecer. Esa es la diferencia de las dos casas. Una casa que es necesitada y la otra que es autosuficiente. Una casa que tiene hambre y otra casa que pisotea la comida. Una casa que valora la perla y otra casa que viene de la casa de los cerdos que pisa la perla con el hocico. Entonces son dos casas diferentes, pero el Mesías había venido a una casa que tenía hambre, a las casas que tenían hambre, a las casas que tenían necesidad, a las casas que querían un toque del Espíritu. Tremendo. Entonces, la casa de los justos del sistema y la casa de los necesitados del reino. Yo soy un necesitado del reino.
Una será tomada y la otra será dejada. De estas dos casas, una será tomada y la otra será dejada. Ustedes recuerdan los dos que estaban crucificados al lado del Mesías. Uno de ellos le dijo: si tú eres Dios, baja de ahí, sálvanos, ¿verdad? Y el otro le dijo: eres un sinvergüenza, no tienes temor de Dios, eres un malicioso, eres un malandro, no tienes temor de Dios. Este hombre nada hizo, este hombre es justo, este hombre es santo, nosotros merecemos lo que tenemos aquí, este hombre no. Y ahí se dio vuelta y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hamashei. Aleluya. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso, en la promesa. A partir de hoy estarás conmigo en la paz, en la justicia. Tremendo el Eterno, maravilloso, fuerte. Entonces una será tomada y la otra será dejada de estas casas. Mateo 24, 40 al 41. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Entonces hay una casa que va a ser dejada. Hay una casa que va a ser despreciada. Hay una casa que va a ser rechazada. Pero hay una casa que va a ser amada. Porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada. La casada tiene marido, la casada tiene doctrina, la casada tiene denominación, la casada tiene teología, la casada tiene raíces hebreas, la casada está llena de orgullo babilónico y orgullo religioso. Pero aquella desamparada son los necesitados del reino, aquellos que están esperando un toque del reino, aquellos que están esperando la restauración, aquellos que lloran por la restauración de todas las cosas, aquellos que se creen pecadores, que se creen enfermos, que descubren sus falencias, que tienen hambre, que tienen justicia del reino. Tremendo. Entonces, fuerte, fuerte, fuerte. Entonces, Mateo capítulo 24, verso 40 al 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Dos casas, una será dejada y la otra será tomada. Una será levantada y la otra será juzgada. Una gobernará la tierra para siempre y la otra será enviada a lugares de prisiones, a lugares de condenación eterna. Nosotros somos esa generación que tiene hambre, esa generación que está abierta y le dice: Señor, visita mi casa, visita mis hijos, visita mis generaciones, ten misericordia de mí que tengo hambre, tengo misericordia de mí que soy, Señor, esa generación que te necesita. Tremendo. Entonces, fuerte. Simón el fariseo sabía que el Mesías venía a su casa. Oigan esto, Simón el fariseo sabía que el Mesías estaba viniendo a su casa. La mujer pecadora no lo sabía. Se dio cuenta a última hora. Oigan esto, Simón el fariseo sabía que el Mesías venía a su casa. La mujer pecadora no lo sabía, pero ya había decidido buscarlo y servirle a sus pies. Ya ella estaba desesperada, se le había ido el sueño, lo tenía en su mente, lo tenía en sus pensamientos, lo tenía en su espíritu, lo tenía con ella. Ella forma parte de las ovejas que oyen su voz. Él dice claramente: porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ella formaba parte de esas ovejas que oían su voz. Ella representa la iglesia desechada, la iglesia en pecado, la iglesia fragmentada, la iglesia dividida, la iglesia en tinieblas, la iglesia con dolor, la iglesia con paralisía, la iglesia en crisis, la iglesia atormentada, pero que descubre los pies del maestro y se postra hacia sus pies y le sirve y le adora y se levanta. Eso somos nosotros, esa iglesia poderosa. Tremendo. Gracias, Padre hermoso. Simón el fariseo sabía que el Mesías venía a su casa. La mujer pecadora no lo sabía, pero ya había decidido buscarlo y servirle a sus pies, a sus pies, a sus pies. Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Él va a visitar tu casa, dice el Señor. Ora, porque no sabes en qué momento te voy a visitar, en qué momento te voy a invadir, en qué momento te voy a restaurar, en qué momento voy a sorprender tu vida, en qué momento enviaré a un Pedro, en qué momento enviaré mi voz profética, un chofar que haga. Entonces está diciendo: vela pues, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor y va a visitar tu casa, va a visitar tus hijos, va a visitar tu familia, va a traer un toque, va a traer liberación, va a traer restauración. Tremendo.
La casa de la mujer pecadora veló y buscó y fue sana. De nuevo, la casa de la mujer pecadora veló y buscó. Esta mujer estaba velando, estaba desesperada, era una cazadora de oportunidades. Esta no era una cazadora de fortunas, sino, ¿verdad? Sino una cazadora de oportunidades, una cazadora de oportunidades, una cazadora de salvación. Y se dio cuenta y salió corriendo, y no vino con las manos vacías, venía con una muestra de arrepentimiento, venía con una muestra de quebrantamiento, una casa que no tenía la dicha de que el maestro la visitara, pero ella tenía la dicha de ir a la casa del fariseo, porque posiblemente el fariseo pudo haber tenido relaciones sexuales con ella, pudo haber tenido un encuentro con ella y de alguna manera eran amigos, y eso le daba una llave para ir a esa casa, pero ella ya venía desesperada porque algo pasara en su vida. Es tremendo como muchos tienen la oportunidad de que el Eterno llegue a sus casas, y de hecho el Eterno los visita, pero no aprovechan la oportunidad, y como otros agarran las migajas y las toman y hacen que pase cosas grandes. Necesitas abrir tu casa para que Pedro te visite, necesitas abrir tu casa para que el reino te visite, necesitas abrir tu casa para que cosas grandes puedan venir. Entonces, la casa de Simón el fariseo no entró, ¿vistes? La casa de Simón el fariseo no entró, no fue salva, no fue libre, porque no vio al Mesías como su Salvador, no vio al Mesías ni entendió su mensaje. Porque si tú has leído de Jesús, si tú escribes de Jesús, si tú lees de Jesús y predicas de Jesús, pero no has entendido su mensaje, entonces todavía no has sido salvo. Y te lo voy a repetir de nuevo: si tú predicas de Jesús, si tú lees la Biblia de Jesús, si tú hablas de Jesús, si tú escribes de Jesús, pero no has entendido su reino, no has entendido su mensaje, no has sido salvo. Porque el único mensaje que te va a salvar es el mensaje del reino. La única doctrina que te va a salvar es la doctrina del reino. Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Entonces la casa de Simón el fariseo no entró, no fue salva ni libre. Lucas 7, 37 al 38. Lucas 7, 37 al 38. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que el Mesías estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Trajo su alma, trajo su espíritu, trajo una muestra de ofrenda, trajo una muestra de cambios. Porque cuando yo te digo que te amo, no basta decírtelo con palabras. Mis decisiones, mis acciones, mis determinaciones te van a decir lo que realmente está en mi corazón. No basta decirle a alguien quiero ayudarte, sino que basta es hacerlo. No basta ir a una persona que tiene necesidad y orar por ella, sino meterse la mano al bolsillo y darle una ofrenda. Eso habla mucho más que una oración. Eso habla mucho más que un mensaje. Eso habla mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que el Mesías estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. No lo trajo vacío, lo trajo con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. El Eterno estaba en la casa de un hombre rico, de un hombre fuerte. La costumbre era lavar los pies, la costumbre era honrarlo, y él no lo hizo, porque él no lo invitó para honrarlo, él lo invitó para cuestionarlo, él lo invitó para examinarlo, él lo invitó para juzgarlo, él lo invitó para probarlo, él lo invitó para ver si realmente era un profeta. Hay gente todavía que es así, invitan al profeta para ver si es un profeta. Déjame examinarlo, mándamelo a mí que yo te lo voy a examinar, a ver qué me dice el Espíritu. Esos son los fariseos, esa casa que no va a recibir reino, esa casa que no necesita el reino. La casa del reino son los necesitados del Padre, los que vienen en una posición de hambre, en una posición de deseo, en una posición de rompimiento tremendo. Entonces, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar, llorando, estaba tocada, aleluya. Había un quebrantamiento, había un rompimiento. Una vez que el reino se te revela, tus entrañas se van a mover, tu espíritu se va a mover tu mente, se va a mover tu intelecto, se van a romper los paradigmas, se van a romper las estructuras, se van a romper las ideas, se va a romper
todo. Te vas a postrar y vas a llorar y llorar. Vendrán madrugadas de llanto, vendrán noches de llanto, vendrán mañanas de llanto y no lo podrás explicar. Y la gente que está contigo te van a decir: ¿por qué estás llorando? Y tú le dirás: porque el reino se me ha revelado. No era lo que yo pensaba, no era lo que yo creía. Y lamento haber perdido tantos años en el sistema. Lamento haber perdido tanto, porque hay gente que le gusta hablar de reino, le gusta el matiz del reino, le gusta el brillo del reino, pero todavía no lo ha conocido, todavía no lo ha entendido. Es ahí donde entra Job cuando le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando vemos el reino, cuando lo entendemos, cuando se hace carne en nuestra vida, se lo juro por Dios y por mi vida, se lo juro por lo que usted quiera, que su vida va a cambiar, que su vida va a ser radical totalmente y va a entender que usted no necesita nada más que no sea el reino. Tremendo. Entonces, esta es la casa que estuvo abierta al mensaje del Mesías y él se sentía cómodo con esa casa. Todos los de esa casa lo siguieron. El perfil del mensaje de la montaña fueron la casa que le siguió. De nuevo, él había venido por una casa, y lo voy a repetir de nuevo: él había venido por una casa, él había venido por un equipo, él había venido por su iglesia. Esa comunidad de justos por los que él vino es el perfil entonces de Mateo capítulo 5. El sermón de la montaña. Qué hermoso el sermón de la montaña. Él había venido, ese es el perfil. Esos eran los candidatos de su agenda, los candidatos de su reino, los que traían hambre, los que traían sed de justicia, los que tenían carácter para romper su doctrina por seguirle, los que tienen carácter para romper su mensaje por seguirle, los que tienen carácter para romper amistades por seguirle, los que tienen carácter incluso para dejar a papá, mamá, hermano, amigo y lo que sea por servirle. Ese es el grupo de los que él vino. Ese es el grupo que él realmente ama y por los cuales él viene, porque estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Habían 5 prudentes y 5 insensatas. Unas van a recibir el aceite, las otras lo van a perder. Tremendo. Es la casa del reino, son los justos, es la generación que ama el reino, es la generación que quiere el reino. Tremendo. Entonces esta es la casa que estuvo abierta al mensaje del Mesías y él se sentía cómodo con esa casa. ¿Viste? Cómodo. Todos los de esa casa lo siguieron. El perfil del mensaje de la montaña fueron la casa que le seguía. Este es el perfil. Mateo 5 del 1 al 11. No lo escribí porque es largo, pero ¿quiénes son los candidatos de la casa? ¿Con quién se identifica la iglesia del tercer día? ¿O quiénes son la iglesia del tercer día? ¿Quiénes son la iglesia del Cordero? ¿Quiénes son la iglesia del reino? ¿Quiénes son la comunidad de justos? ¿Quiénes son la asamblea del reino? ¿Quiénes son esas iglesias locales, esas iglesias que van a abrir locales en sus casas y van a crecer? Este es el perfil y se lo voy a leer. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Ellos son el tipo, el perfil de casas que se van a abrir, el perfil de casas que van a venir llorando, decirle: maestro, así como visitaste a Israel en los tiempos de Israel, en los tiempos de tu primera venida, así me visitarás ahora a través del Espíritu Santo, a través de visiones, a través de sueños, a través de revelación, a través de palabra. Enviarás a tus profetas, enviarás a Pedro a mi casa. Te prometo que abriré las puertas de mi casa para levantar un altar en mi casa, un altar de adoración en casa, un altar santo en casa, una iglesia en casa, una adoración en casa. Santo de los santos, qué tremendo, qué poderoso, fuerte. Estos eran los candidatos, lo volveremos a leer. Mateo capítulo 5 del 1 al 11. ¿Cuáles son los candidatos de estas casas que él visitó y por los que él vino? Y con los que la iglesia se identifica y con los que nosotros nos identificamos. Yo me identifico con ellos porque yo soy de esa casa. Yo vengo de esa matriz, yo vengo de esa mesa, yo vengo de ese pan, yo vengo de falencias, yo vengo de debilidades, yo vengo de pecados, yo vengo de iniquidades, yo vengo de dolor, yo vengo de tiniebla, yo vengo de desprecio, de rechazo.
fracaso. Yo vengo de la nada, de la cloaca, de lo bajo, del pantano. Tremendo. Y por eso me identifico con este perfil maravilloso. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón y los pacificadores. Tremendo. Este es nuestro perfil. Este es el grupo por el que Él vino. Y nosotros amamos esta gente. Amamos a este perfil. Amamos estas casas. Y estas casas se van a abrir y van a correr y van a crecer y el reino se va a multiplicar. Tremendo. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Este es otro perfil. Los que son vituperados por el reino. Este es el perfil de casa que Él vino a visitar. De casa que Él vino a salvar. Que Él vino a liberar y a restaurar. Y entre estas casas habían gentiles y habían también judíos. Porque estas casas estaban mezcladas. Porque Él vino a tirar la red. Él tiró la red y cuando Él tiró la red vinieron de todo tipo de peces. Santo es el Señor. Y ¿sabes qué? Él no rechazó a ninguno de ellos, porque aunque en algún momento le dijo a la sirofenicia que no estaba bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos, cuando ella le dijo, sí Señor, está bien, no quiero formar parte de tu casa, no quiero formar parte de tus hijos, a mí me basta y me sobra con tus migajas, no te preocupes Señor, no te gasté tu pan, no te lo comí, no me lo robé, no te preocupes Señor, yo solamente recibí el milagro del pan que ellos desecharon, de las migajas que ellos tiraron, no te robé nada Señor, no quiero ser tu hija ni quiero tu casa, solo quiero Señor recibir esta bendición. Y automáticamente el Señor la bendijo, el Señor la envió y le dijo, eres libre, eres sana. El Señor la bendijo y tu fe lo ha hecho y nunca encontré una mujer como tú. Automáticamente ese fue uno de los peces que agarró la red, esa fue una de las casas que se multiplicó. Esa sirofenicia se fue a hablarle a los gentiles lo que el Eterno había hecho y se abrieron muchas casas. No lo dice la Biblia, no lo dice ningún escrito de la Biblia, nunca más se volvió a saber de la sirofenicia, pero estoy convencido que su testimonio afectó, su testimonio tocó personas, tocó vidas, porque los testimonios de vida, mueven naciones, mueven territorios. Tremendo, el reino es poderoso. Aleluya, santo. El Mesías le dio consejo a los que invitan. El Mesías le dio consejo a los que invitan, a los de la sinagoga, a los del sistema, a los de humanismo, a los de religión, a los de la tradición legalista. Lucas capítulo 14, 12 al 14 los aconsejó y dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Ese es el orgullo babilónico, ese es el orgullo apostólico, ese es el orgullo profético del sistema, esa es la malicia y la trampa. Pero cuando vas a bendecir, bendice a los necesitados, bendice a los endemoniados, bendice a los oprimidos, bendice a los presos, dales el reino, dales la palabra. Tremendo. Verso 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, llama a los mancos, llama a los cojos y llama a los ciegos, aleluya, y que se llene mi casa. Llama a los necesitados, a los oprimidos, llama a los que aceptan que tienen una falencia, llama a los que aceptan que están oprimidos, llama a los que te dicen, profeta, te necesito en mi casa, aunque seas un apóstol, aunque seas un líder que reconoce que necesita ayuda, que reconoce que necesita reino, que dice, Señor, es cierto, profeta, cuántas veces o cuántos años en teología, en religión, y yo no había entendido el reino. Para mí el reino era algo para el milenio, para mí el reino era algo para el futuro, para mí el reino era algo lejano, no lo he visto, no lo he entendido, pero ahora entiendo que el Mesías habló del reino y a nosotros nadie en el teológico o en el bíblico nos dio una materia de reino. Hemos sido tan pobres y tan escasos. Por favor, profeta, suéltame el reino. Por favor, apóstol, suéltame el reino. Por favor, hombre de Dios, suéltame el reino. Esa es la gente en la cual el Eterno va a posar, en la cual el Eterno va a reposar, en la cual el Eterno va a descansar de tanta cosa, ¿no? Eso es tremendo. Y serás, verso 14, y serás bienaventurado
porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Si tú invitas a los ciegos, a los mancos, a los cojos, si tú invitas a los oprimidos, si tú invitas a los que están en las tinieblas, a los brujos, a los hechiceros, si tú invitas a todos y logras sacarlos del cautiverio, ellos no te podrán pagar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Pero ¿qué va a pasar en la resurrección de los justos? Mira qué tremendo el Mesías, tremendo, poderoso. Si el Mesías me dice, te voy a recompensar en la resurrección de los justos, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Allá se te será recompensado, allá vas a cobrar lo que hiciste. Si logras trabajar para mi reino, si logras abrir casas y levantar iglesia en casas y salvar a los que están oprimidos, yo te lo voy a pagar en la resurrección de los justos. Tremendo. ¿Sabes lo que pasará en la resurrección de los justos? ¿Sabes lo que pasará en la resurrección de los justos? Vendrán con el Mesías como la nube de testigos para entrar al milenio y gobernar la tierra con el Mesías. Entonces, ¿sabes qué va a pasar en la resurrección de los justos? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Viste? Eso dice la palabra. Los que descansaron, yo le llamo seno de Abraham, o que es una dimensión de la presencia de Dios. Entonces, si no le quieres llamar seno de Abraham, no es grave. Puedes llamarle la presencia del Señor, pues la presencia de Dios. Pero entonces, cuando el Mesías vuelva en el retorno, entonces pasará por el seno de Abraham o pasará por la presencia del Señor, resucitando a los muertos en Cristo, y Él vendrá con ellos. Y mira, te lo compruebo con la Biblia. Apocalipsis capítulo 1 verso 7. He aquí que viene con las nubes. No dice viene en las nubes, dice que viene con las nubes. Significa que esas nubes es la nube de testigos, es la nube de los que resucitaron en Cristo. Es la nube que Él los pasará resucitando por el seno de Abraham, los pasará resucitando por la presencia de Dios. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Entonces en la resurrección de los justos, Él pasará resucitándolos y vendrá con ellos, vendrá con esa nube de testigos, con esa nube de hijos resucitados, entonces para entrar al milenio y gobernar con Él la tierra. Entonces ahí se te será pagado en el milenio. Si tú ahora peleas por los oprimidos, si tú ahora bendices a los oprimidos, si tú ahora bendices a los que están ciegos, están no solamente ciegos físicos, sino ciegos espirituales, porque están en brujería, están en masonería, están entonces en filantropía, filántropos, están entonces, ¿verdad?, en alquimia, están entonces entonces oscurantismo, están en religiones apostólicas y proféticas, en religiones mesiánicas. Si logras romper sus cautiverios, se te será pagado en la resurrección de los justos. Tremendo. Estas nubes con las que Él viene son los justos que resucitaron, y Él pasó por el seno de Abraham o presencia de Dios para resucitarlos o despertarlos y venir con ellos al milenio para gobernar la tierra. Tremendo todo esto, fuerte. Entonces, cuando le damos el reino a estas casas necesitadas, tendremos la recompensa en la resurrección de los justos. La recompensa será gobernar la tierra en el milenio con el Mesías, gobernar sin obstáculos, gobernar sin dolor, gobernar sin muerte, gobernar con alegría. Entonces, si quieres ser recompensado en la resurrección de los justos, y si quieres que esa recompensa se te pague ahí, tienes que empezar a trabajar por la expansión del reino. Tienes que buscar a esas mujeres pecadoras, a esos hombres oprimidos, a esa gente. Esa fue la agenda del Mesías. Isaías capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me envió, el Señor me ha enviado. Y empieza a decir aquí, Lucas 4:18, empieza también a hablar el Mesías, a leer el libro de Isaías y decir y leer su agenda, lo que Él había venido. Esa es la gloria del santo, esa es la gloria del santo. Qué tremendo. Entonces, cuando le damos el reino a estas casas necesitadas, tendremos la recompensa en la resurrección de los justos. La recompensa será gobernar la tierra en el milenio con el Mesías. Por eso los que quieren este pan y lo buscan son benditos. De nuevo, los que quieren este pan y lo buscan son benditos. Lucas capítulo 14, verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con Él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Tremendo. Bienaventurado el que come pan en el reino, no pan en Babilonia, no pan en el sistema, no pan en las denominaciones,
denominaciones, no pan en las corrientes religiosas, no pan en la masonería, no ese pan perverso, ¿verdad? De la alquimia, ese pan perverso del vudú, ese pan del sistema político, de la banca mundial, de la OMS, de todos estos demonios mentirosos, enemigos del sistema de Dios. Tremendo. Entonces, oyendo esto, Lucas 14:15, uno de los que estaban sentados con él a la mesa comiendo reino, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado, bendito sea el que se le abrieron los ojos. Bendito sea el que se deja preñar por el reino. Bendito sea el que abre su casa para el reino. Bendito sea el que renuncia a cualquier sistema por amor al reino. Bendito aquel que le dice: Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, abre mi espíritu, para que tu reino entre a mi vida y pueda romper todas mis cadenas. Tremendo. Tremendo. Simón el fariseo no invitó al Mesías para comer su pan. Simón el fariseo no estaba interesado en el pan del Mesías. Él quería darle pan al Mesías. Él veía al Mesías como un forastero, lo veía ahí como un charlatán, como un hermanito que andaba hablando cualquier cosa, ¿verdad? Pero quería conocerlo. Y él: lo voy a invitar a mi casa, yo soy rico, tengo posición, lo voy a invitar a él, lo voy a comprar con mi mesa, lo voy a comprar con mi pan. Tremendo. No vas a comprar al Mesías con tu pan, no vas a comprar al Mesías con tu mezcla, no vas a comprar al Mesías con tu doctrina mezclada, con tu pan leudado, lleno de tanta levadura. No lo vas a comprar, solamente lo vas a comprar con un corazón contrito y humillado. El profeta David, el hombre de Dios, de donde viene el Cristo, de la matriz de donde viene el Cristo, es el trono de David, es David. Y él lo dijo claramente: tú no despreciarás un corazón contrito y humillado, no lo vas a despreciar. Esa es la casa favorita del Señor, un corazón contrito y humillado. Poderoso. Entonces Simón el fariseo no invitó al Mesías para comer su pan, sino para tener algún milagro, o estudiarlo, o juzgarlo, o discutir con él, con el Mesías y su mensaje. Cuestionaban su mensaje. El mensaje del Mesías era el reino, era la doctrina que le había traído del Padre. Lucas capítulo 7, verso 39. Lucas 7:39, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Si fuera Dios, hubiera descubierto que yo me acosté con ella. Si fuera profeta, me hubiese descubierto. Pero este no es profeta, este es un charlatán más. Tremendo. ¿Viste que no lo invitó para ser salvo? No lo invitó para que el Mesías lo salvara, y lo invitó para cuestionar al Mesías. Ahí hay el contraste de dos casas: una casa que lo cuestiona y una casa que se postra a sus pies y lo adora. Uno será tomado y el otro será dejado, y dos estarán en un molino moliendo. Una será tomada y la otra será dejada. Las figuras de la iglesia: una iglesia que lo rechaza, una iglesia que tiene casas de sinagoga, que tiene casas suntuosas, artesonadas, que tienen casas de oro, que tienen casas que cuestan $20 millones, que tienen casas ricas, que tienen casas orgullosas. Lo invitan, sí, lo invitan el domingo, no para aprender de su mensaje, sino para usarlo para ser más ricos, para usarlo para ser más fuertes, para usarlo para ser más famosos. Pero hay una casa que no lo invitó, pero hay una casa que tampoco ni lo conoce. Hay una casa que se cree indigna. Hay una casa que dice: ay, Señor mío, ¿será que me vas a oír? ¿Será que me vas a ver? Mi pecado es tan grande, mi debilidad es tan grande. ¿Será que soy apto, Señor? Esa es la casa que va a comer el pan del reino. Esa es la casa que va a ser restaurada. Y nosotros somos ese perfil de casa que le abre la puerta al Eterno, que le abre la puerta al Dios verdadero, que le abre la puerta al Santo de los Santos. Entonces, cuando vio esto el fariseo, Lucas 7:39, cuando vio esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Son diferentes las actitudes de las dos casas. De nuevo, son diferentes las actitudes de las dos casas. Una lo juzgaba, lo cuestionaba, y la otra lo adoraba, lo honraba. Aleluya. Yo quiero ser esa casa que te honra.
Yo quiero ser esa casa que te ama. Yo quiero ser esa casa que abre su matriz para quedar preñada de tu reino, para dar a luz al hijo varón que regirá con vara de hierro las naciones. Tremendo. Son diferentes las actitudes de las dos casas. Una lo juzgaba y lo cuestionaba. Esta es la casa de Simón el fariseo. Y la otra lo adoraba y lo honraba. Esta es la casa de la mujer pecadora. Lucas capítulo 7, verso 40 al 43. Entonces respondiendo el Mesías le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y todavía era un adulador. Hay gente, hay profeta, hay apóstol. Usted es hombre de Dios, usted es mujer de Dios. Pero en la mente están llenos de serpientes. En la mente están llenos de trampa. En la mente están llenos de mentira. En la mente están llenos de malicia. En la mente están llenos de astucia. En la mente están llenos de maldad. Solo que no te lo dicen, pero lo tienen en la mente. Los pájaros ya hicieron popó en sus cabezas. Y ellos ya tienen, ¿verdad? Es por eso que las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué no hay donde recostar su cabeza? Porque las zorras hicieron guarida y las aves llenaron de popó los pensamientos. Entonces la iglesia está torcida. Una casa tiene la cabeza llena de popó y la otra casa es una zorra. Una es maliciosa y la otra está confundida. Y por eso el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, porque él está buscando a una casa que lo albergue, a una casa que se convierta en su cuerpo, a una casa que ame lo que él ama y que busca lo que él busca. Tremendo. Entonces respondiendo el Mesías le dijo, estamos en Lucas capítulo 7, verso 40 al 43. Entonces respondiendo el Mesías le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Wow, di, maestro, como si lo respetase, como si lo honrase. Porque decirle maestro era colocarse a sus pies como un discípulo, pero es mentira. Porque cuando el maestro entró, él no le lavó los pies. Era la costumbre lavarle los pies y no se los lavó. Entonces, ¿para qué diablo le dice maestro? Era solo una adulación, era mentira, era solo una trampa, una levadura del sistema humanismo pervertido. Tremendo. Ve de nuevo, Lucas 7, 40 al 43. Entonces respondiendo el Mesías le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Tremendo, wow. Verso 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Verso 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Ahora él le dijo al fariseo: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos estará más agradecido? ¿Al que se le perdió 50, perdonó 50, o al que se le perdonó 500? Tremendo. Verso 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Tú no me amas porque te crees que no tengo nada que perdonarte. Pero esta que está a mis pies sabe que yo la he perdonado y tiene mucho que perdonar, por eso mucho ama. Es por eso que él no vino a la casa de los justos, él vino a la casa de los necesitados, a la casa de los que tienen hambre, a los que abren su corazón, a los que dicen: Señor, quiero tu reino, y no traen ningún razonamiento. No importa si tienen una agenda teológica, no importa si tienen una experiencia de vida teológica, experiencia de vida de raíces hebreas, experiencia de vida de la masonería o francmasonería, o experiencia de vida Illuminati. No importa de qué tiniebla o de qué profundidad, de qué aguas profundas venga. Cuando tú eres sencillo y simple, dices: Señor, estoy dispuesto a dejarlo todo por tu reino. Tremendo. En otras palabras, tú te crees muy santo, muy justo, y me invitaste para recibir un milagro. Según tú, no necesitas salvación, ni mucho menos liberación. Pero esta mujer es mi iglesia. La representa. Le perdoné, le salvé y le liberé. Por eso amará mucho. Ama mucho, aleluya, ama mucho la iglesia del Cordero, la iglesia de la resurrección, la iglesia del tercer día. Ama mucho porque vino uno a dar su vida, vino uno a dar su sangre, vino uno a dar su tiempo, vino a uno a traer la luz del reino, a traer la doctrina perfecta que es el reino. Esa iglesia es agradecida, esa iglesia ama, esa iglesia busca, esa iglesia tiene hambre y sed de justicia, porque descubrió que su Mesías lo dio todo. Tremendo. Wow.
Esta es la casa que Él visita. Y esta es la casa que recibe el reino. Este tipo de casa es la que Él visita. Y este tipo de casa es la que recibe el reino. Lucas capítulo 7, verso 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón. O sea, cuando volvió a la mujer, vio a Simón y le dijo: ¿ves esta mujer? ¿La ves? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero me dices maestro. Mas esta ha regado con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos y no me dijo maestro. No me dijo maestro, no me aduló, se quebró, me entregó su vida, me entregó su alma, su espíritu. Tremendo. Verso 45. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No me dio un beso en la mejilla, porque el beso en la mejilla es sinónimo de amistad o de saludo, pero el beso en los pies es sinónimo de adoración, es sinónimo de humillación, es sinónimo de quebrantamiento. Aleluya. El sistema te besa la mejilla como Judas entregó al Mesías con un beso. El sistema besa la mejilla. El sistema te soba y te dice maestro. El sistema te levanta. Pero los hijos del reino no se tiran a tus pies. Los hijos del reino son agradecidos. Los hijos del reino no son altaneros. Los hijos del reino no se creen, ¿verdad? Los hijos del reino son agradecidos cuando alguien les presentó el reino. Cuando alguien les dio el reino. Es más, le dicen gracias por haberme dado el reino. Gracias por haberme revelado el reino. Gracias por haberme dado la luz, por haber puesto la lámpara en mi camino, por haber roto mis tinieblas, por haberme entregado la bendición. Tremendo. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Verso 45, acuérdense, estamos en Lucas 7, 44. Tremendo, al 46, ¿verdad? No me diste un beso en el 45, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Aleluya, el perfume es más caro que el aceite. Y esta ha tirado perfume en mis pies y me ha adorado. Tremendo. Por eso Cornelio se postró a los pies de Pedro. De nuevo, por eso Cornelio se postró a los pies de Pedro. ¿Sabes por qué Cornelio se postró? Porque Cornelio representa a esa mujer pecadora que se tira a los pies. Porque Cornelio representa a esa mujer agradecida, a esa iglesia agradecida que le dice: no tengo oro ni plata, no tengo cómo pagarte tanta bendición y tanta gloria. Veniste a mi vida, rompiste mis cadenas. Y sé que el día que parta a dormir contigo, y sé que el día que me vaya contigo, Señor, a tu presencia, sé que lo que tú me has dado, mis hijos lo van a heredar, y los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos. Bendito reino, bendita revelación, bendita salvación, la tomo en mi vida, Señor. Y esa es la iglesia que mucho ama, y esa es la iglesia que mucho quiere, y esa es la iglesia que mucho busca. Tremendo. Esta es la iglesia del tercer día. Esta es la iglesia de la resurrección, la que será tomada para el gobierno del reino sobre la tierra restaurada. Ella vive a los pies. Tremendo. Ella vive a los pies. De nuevo, ella vive a los pies. Por eso Cornelio se postró a los pies de Pedro, porque vio al Mesías en Pedro. No se postró ante Pedro, sino se postró ante el altar que habitaba en Pedro, porque tú y yo somos un altar y Él habita en nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo. Pedro vio al Cristo, Cornelio vio al Cristo en Pedro y por eso se postró delante de Cristo, porque todo lo que ve a Cristo se tiene que postrar y adorar. Cuando tú ves a Cristo en un nombre de Dios, póstrate y adora. No, ¿y qué es postrarse? No es irse de rodillas literalmente, es honrar, es dar gracias, es dar una ofrenda, es recibir, es ser humilde aunque tengas un título, es ser humilde aunque tengas un doctorado o un PH, es ser humilde aunque seas un abogado, es ser humilde aunque seas un político, es ser humilde aunque seas rico, es ser humilde aunque seas teólogo, y recibir al Cristo que te está visitando y recibir esa gloria y no cuestionarla y no discutirla, porque en el reino las órdenes no se discuten, se cumplen. Tremendo.
Por eso Cornelio se postró a los pies de Pedro porque vio al Mesías. Por eso María estaba a sus pies. ¿Se acuerdan que María estaba a sus pies? Marta picaba cebolla y María estaba a sus pies porque estaba recibiendo. Es a los pies del Cordero que hay libertad. Es a los pies del Cordero que se aprende a ser discípulo. Es a los pies del Cordero que se aprende a caminar. Es a los pies del Cordero que se... pero a los pies de Dios, no a los pies de un hombre. Pues lo siento mucho. Si tú no puedes someterte a la unción de un hombre de Dios, que ves cómo te postrarás a la unción de un Dios que no ves. Ese Dios vive en ese hombre, vive en esa mujer. Entonces estás contradiciéndote solo, estás contradiciéndote sola. Tremendo, ¿no? Por eso Cornelio se postró a los pies de Pedro, porque vio al Mesías. Tremendo. Por eso María estaba a sus pies, quería oírlo. Por eso el Mesías lavó los pies de sus apóstoles para que tuvieran pies limpios, para educarlos, para educar con reino a los hijos de la casa. Si tú no tienes los pies limpios, no tendrás parte conmigo. Pedro no se quería dejar limpiar los pies y él dijo: no, Señor, tú no me vas a limpiar los pies. Y el Mesías le dijo: Pedro, si no te dejas limpiar los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Y él dijo: ay, Señor, límpiame todo. No, Pedro, el que tiene limpio los pies tiene limpio todo. Aleluya. Si te dejas limpiar los pies, nuestros pies solamente serán limpios si vivimos a los pies del Maestro. Una vez que nosotros vivamos a los pies del Maestro, tendremos muchos discípulos que comerán a nuestros pies. Tremendo. Y es bíblico. Los apóstoles recibían las ofrendas y los diezmos a sus pies, porque ellos vivían a los pies del Cordero. Cuando el hombre de Dios vive a los pies del Cordero, es legal que toda ofrenda venga a sus pies. Tremendo. Entonces, wow, este perfil de casa fue la que él vino a buscar. Él vino a salvar. Lucas capítulo 7, 47 al 48. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Se lo dijo el Mesías al fariseo, en su cara y en su mesa. Y estoy convencido que el Mesías no le comió el pan, porque cuando te invitan a una casa que no tiene el pan del reino, te puede dar diarrea, te puede matar. El Mesías no se comió ese pan, no lo necesitaba. Por lo cual te digo, Lucas 7, 47, 48, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es por eso que tú no me amas, porque no tienes pecados que yo te salve o pecados que yo te perdono. Entonces por eso amas poco, porque te crees justo. Es por eso que yo vine a tu casa. No, tú me rogaste, porque la historia dice que le rogó que fuera. Tú me rogaste que yo viniera a tu casa, pero te digo la verdad, tu casa solamente fue una excusa para encontrarme con esta mujer. Tu casa solamente fue una excusa para encontrarme con la iglesia que sí necesita, porque por esta iglesia vine yo. Aleluya. Tremendo, muy fuerte. Esto es una cosa muy fuerte. Verso 48. Y a ella dijo: tus pecados te son perdonados. La perdonó y la liberó y la envió. Estoy convencido que esa casa fue una de las casas que abrió una iglesia en casa. Fue una de las casas que expandió el reino. Fue una de las casas que creció con el reino. Fue una de las casas que reventó con el reino. ¡Wow! Entonces la casa de Simón fue juzgada por la gloria del reino. Y la casa de la mujer pecadora, que representa la iglesia del Cordero, fue salva, fue sana, fue libre con el mensaje del reino. Pecar no solo es los frutos de la carne. De nuevo, la gente cree que pecado solamente es los frutos de la carne. Pecar también es no hacer lo bueno. Y lo bueno es el reino. De nuevo, pecar es dejar de hacer lo bueno y lo bueno es el reino. Santiago capítulo 4 verso 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y aquel que teniendo la Biblia en las manos no ha descubierto el reino, conociendo que lo bueno está allí en la palabra y no lo ha descubierto, le es contado por pecado. Dejar de predicar el reino es un pecado. Negar el reino es un pecado. Oír el reino, porque no hay nadie ahora ingenuo. Está bien que usted me diga como pastor, profeta, es que nadie me habló del reino en esta dimensión. Sí, pero yo se lo estoy hablando y tengo muchos años escribiéndolo y muchos más escribiéndolo y usted no lo quiere oír. Le es contado por pecado, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso dice la palabra. Entonces le es contado por pecado. Cuando despreciamos el mensaje del reino, blasfemamos contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es hablar mal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se ofende cuando usted lo insulta. El Espíritu Santo no se ofende cuando usted lo insulta y dice que Él no existe.
Porque hay un Espíritu Santo falso, ¿verdad? Y hay uno verdadero. El Espíritu Santo falso que usan los católicos y los brujos. Ese es un Espíritu Santo falso. Pero el Espíritu Santo verdadero solamente se siente ofendido cuando rechazamos el reino. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo no es hablar mal del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es dejar de hablar del reino. Es criticar el reino, es rechazar el mensaje del reino. Tremendo. Entonces, cuando despreciamos el mensaje del reino, blasfemamos contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, verso 28 al 32. Mateo capítulo 12, verso 28 al 32. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo por el dedo de Dios, decía el Mesías, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, y ustedes están atacando el reino, y ustedes están hiriendo el reino. Aleluya. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre? Verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear la casa. Y yo vine a saquear el hombre fuerte de legalismo, el hombre fuerte de sistema, el hombre fuerte de religión, el hombre fuerte de iniquidad, el hombre fuerte de pecado, el hombre fuerte que opera contra el reino. Vine para amarrarlo y ustedes no me dejan operar. Tremendo. El que no es conmigo, le dijo el Mesías, contra mí es. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo somos uno. Por lo tanto, al rechazarme a mí, al rechazar mi mensaje, atacan y blasfeman contra el Espíritu Santo. Tremendo, tremendo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, conmigo desparrama. El que conmigo no recoge reino, conmigo lo tira a la calle. El que conmigo no aprovecha para levantarse y recibir salvación, conmigo tira la salvación a la calle. Tremendo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. En otras palabras, ustedes han blasfemado contra el Espíritu Santo porque han rechazado mi mensaje. Ustedes han blasfemado contra el Espíritu Santo porque han rechazado mi palabra. Ustedes han blasfemado contra el Espíritu Santo porque no aceptan que yo salí del Padre, que yo soy hijo de Dios, y no aceptan mi mensaje y no aceptan el reino. Tremendo. ¿Se da cuenta que la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar el mensaje del reino? Podían atacar al Cristo y ser perdonados, pero no al Espíritu. Oiga esto, podían atacar al Cristo y ser perdonados, pero no al Espíritu con que el Cristo hablaba y operaba. No contra su mensaje, contra el reino. O sea, todo podían atacar menos su mensaje. Podían atacar al Mesías y de hecho lo mataron y lo crucificaron. Pero nadie ha matado el reino y nadie ha crucificado el reino. Y quiero que lo escriba y lo ponga claro. Podían atacar al Hijo, podían atacar al Mesías y lo atacaron. Lo mataron, lo crucificaron. Tremendo, pero jamás pudieron atacar el reino, jamás pudieron matar el reino, jamás pudieron crucificar el reino, porque es eterno, es santo, es único, es glorioso. Wow, esto es muy fuerte, es la doctrina de Dios. Podían atacar al Cristo y ser perdonados, pero no al Espíritu con que el Cristo hablaba y operaba. No contra su mensaje, no contra el reino. Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, ni en el alfa, ni en la omega, ni en el principio, ni en el fin. No será perdonado, ni en este siglo, ni en esta presentación del reino, ni en este siglo hablando de su primera visita, ni en el venidero hablando de su segunda visita, que es el gobierno sobre la tierra. De nuevo, no será perdonado ni en este siglo hablando de la primera venida. No será perdonado en el siglo venidero hablando del retorno del Mesías. Así que no tiene perdón. A cualquiera, entonces Mateo capítulo 12 verso 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero, ni en el alfa ni en la omega, ni en el principio ni en el fin, ni en la primera venida ni en el retorno. Ni ahora, ni en el reino restaurado sobre la tierra. De nuevo, ni ahora, ni en el reino restaurado sobre la tierra. Tremendo, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo el que equipó a los apóstoles y les activó en Pentecostés con reino. Y solo así serían testigos de su Mesías. Fue el Espíritu Santo el activador del reino en Pentecostés. Por lo tanto, atacar el reino era atacar al Espíritu Santo.
De nuevo, atacar el mensaje del reino es atacar al Espíritu Santo, y eso no tiene perdón. Fue el Espíritu Santo el que equipó a los apóstoles, los activó en Pentecostés con reino, y solo así serían testigos de su Mesías. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, porque manifestarás mi reino, porque el reino será activado a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando atacamos el reino, cuando perseguimos el mensaje del reino, cuando no aceptamos el mensaje del reino, automáticamente blasfemamos contra el Espíritu Santo, y no hay perdón ni en este siglo, ni en el venidero, ni en la primera venida, ni en el retorno. Fue el Espíritu Santo el que los equipó para ser testigos del mensaje del Mesías. De nuevo, fue el Espíritu Santo el que los equipó para ser testigos del mensaje del Mesías. Hechos capítulo 1, verso 2 al 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Oiga esto. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces lo más importante era el reino de Dios. Atacar el reino es atacar al Espíritu Santo. Atacar el reino es pecar, tremendo. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es dudar del mensaje del Mesías. Es dudar de su reino y el Espíritu con el que Él sana, con el que Él libera y con el que Él salva. En los días del Mesías muchas mujeres le servían y abrían su casa con el reino. De nuevo, en los días del Mesías muchas mujeres le servían y abrían su casa con el reino. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Aconteció después que el Mesías iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los deseos de y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, hasta los políticos, ¿verdad? Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, Estas mujeres levantaron iglesia en casa y patrocinaron el reino del Mesías. Todas estas mujeres abrieron iglesia en casa y todas estas mujeres patrocinaban con dinero el reino del Mesías. Véalo usted aquí, que ya cerramos porque terminamos en la escuela, pero vea usted, esto está para que lo lea en casa en Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3. Estas mujeres les servían. Estas mujeres eran esposas de políticos. No nos extrañemos que ahí estuviera también la mujer de Nicodemo, la mujer de todos estos políticos y fariseos. Y estos fariseos venían a verlo a él, no porque ellos querían, sino porque sus mujeres habían venido para escucharlo y llevaron algún milagro, y llevaron algún testimonio y les contaron a ellos. La mujer entonces de Pilatos, ¿verdad?, no tuvo paz. Pilato no tuvo paz porque la mujer le habló algo, la mujer de Herodes, y todas esas mujeres estaban apavoradas, asustadas por el evangelio del reino, y todas esas mujeres abrieron su casa, y todas esas mujeres andaban detrás del Mesías, y estoy convencido que algunas de esas mujeres mandaban ofrendas de escondida de sus maridos para patrocinar el reino del Mesías. Esto es tremendo, señores. Esta es la generación por la que el Mesías vino, una generación con hambre, una generación con revelación, una generación con justicia, una generación con deseo de reino. Es por eso que vamos a crecer. Vamos a correr aceleradamente. Casas Cornelio se levanta porque se levanta. Esta generación de iglesia en casa se levanta porque se levanta. Esa red de iglesia en casa se levanta porque se levanta. Te levantas como un Pedro que visita a Cornelio. Te levantas como un Cornelio que invita a todos sus amigos y sus vecinos para que el reino de Dios venga. Está siendo equipado. Estas escuelas es para equiparte. Estas escuelas es para decirte que lo que estamos hablando de Casas Cornelio no es un invento. Te estoy mostrando versículos bíblicos para que entiendas el por qué la iglesia en casas, el por qué el Mesías vino a las casas, el por qué la iglesia tiene que volver a la base y volver a las casas como la iglesia primitiva, a partir el pan en las casas, a tener todo en común en las casas, para recibir ese reino maravilloso donde dos
2 o 3 están congregados en su nombre, y no tener miedo. Somos la iglesia de la victoria, somos la iglesia del reino, somos la iglesia de la justicia, somos la iglesia de la resurrección. Es por eso que es importante que usted vea toda la serie de Casas Cornelio, desde la 1, esta es la número 14, desde la 1 hasta la 14. Si usted quiere abrir una iglesia en casa, quiere abrir una casa Cornelio, no me venga a decir, profeta, yo tengo una casa Cornelio. Si usted no ha sido entrenado, necesita ver todas las escuelas. Después vamos a tener el material que lo vamos a mandar a hacer a la imprenta para que usted lo tenga en la mano y usted pueda de nuevo estudiarlo y darlo a sus equipos, y los equipos de sus equipos a sus equipos, para que abramos Casas Cornelios con una sola visión, con un solo mensaje, con una sola línea, y es el mensaje del reino. Porque nunca más blasfemaremos contra el Espíritu Santo, nunca más atacaremos el reino, nunca más ignoraremos el reino, nunca más pecaremos rechazando el reino. Llegó la hora del reino sobre la tierra. Que el Eterno bendiga a Iberoamérica, que el Eterno bendiga a Latinoamérica, que el Eterno bendiga a todos nuestros pastores, nuestros 5 ministerios, nuestros líderes, que el Eterno bendiga a nuestros políticos, que el Eterno bendiga a todo el planeta, que el Eterno bendiga las aguas del planeta, que el Eterno bendiga la tierra del planeta, los aires del planeta, toda su fauna, toda su flora, toda la creación sea bendita por el Eterno, y que todos seamos benditos, y que el Shabbat Shalom gobierne. Shabbat Shalom Latinoamérica, Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom comunidad internacional, Shabbat Shalom amigos, Shabbat Shalom enemigos, Shabbat Shalom toda la gente de las redes sociales. Estamos aquí juntos para expandir el reino sobre la tierra. Este es el día del reino. Oramos por los diezmos, oramos por las ofrendas, oramos por las primicias, oramos por la honra, oramos por el agradecimiento, la gratitud, oramos por la fidelidad, oramos por el compañerismo, oramos por la amistad que tenemos en Cristo. Oramos para que vengan recursos a las casas, oramos para que venga ayuda a las casas, que vengan trabajos, ideas premium, ideas de oro, ideas de bendición, que vengan recursos. Profetizamos alegría, profetizamos paz, profetizamos justicia, y declaramos que lo mejor del Eterno está llegando para cada uno de nosotros. Estoy feliz por ustedes. Por favor, yo quiero que vengan todos y escuchen estas dinámicas de las Casas Cornelio, para que podamos estar conectados y después podamos hacer entonces las activaciones. Necesito entonces que la gente que va a levantar Casas Cornelio me mande un WhatsApp, me mande por el Messenger, me mande su nombre y toda la información, me diga, profeta, yo voy a levantar una Casa Cornelio y me estoy formando. Entiendo que hay personas que no participan y que no están aquí en vivo porque tienen miedo a alguna cosa, pero me miran en diferido, me miran después cuando termine el en vivo. No importa, lo importante es que lo hagan. Entonces escríbanme, que vamos a estar pendientes para entrenarlos y abrir Casas Cornelio por todo el planeta. Que el Eterno nos bendiga. Besitos a todos y buenas noches. Shabbat Shalom. Voy a estar ahora en el Instagram unos 10 minutos. Vengan conmigo al Instagram, síganme en el Instagram. Mañana tendremos también las Casas Cornelio. Bendiciones de reino, besitos a todos y Shabbat Shalom. Amén.